Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Feli. Feli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, pues nada, Feli, ya sabes que esto toca empezar por el principio. Así que, Feli, ¿de dónde eres? ¿Años? ¿Tu familia? ¿Tu fe católica en la infancia? Bien. Soy de Argentina, tengo 32 años y pertenezco a una familia grande. O sea, soy la número 13 de 14 hermanos. Y bueno, la fe católica siempre estuvo en nuestra casa. Por tradición y de generación en generación siempre fuimos católicos, en la familia sobre todo de mi papá. Y la fe en casa se iba todos los domingos a misa, pero es verdad que la visión de Dios era una visión más de un Dios más severo, ¿no? Donde bueno, había que cumplir con la misa, había que ser bueno, había que, ¿no? Toda una cuestión más de obligación y de ley que de este amor, de este Dios misericordioso, digamos. Sin embargo, yo siempre fui muy consciente de Jesús. O sea, me acuerdo incluso una vez estando mirando la cruz, de preguntarle a mi papá por la inscripción, ¿no? De arriba, ¿por qué hay una I si es Jesús? ¿Por qué hay una I? Entonces mi papá me explicó que era porque antes la I representaba la J, ¿no? Y entonces, y siempre me interesó mucho todo lo referido a Dios. Incluso en mi primera comunión, no sé, siempre fui muy consciente de lo que estaba haciendo. Y en mi confirmación, que la tomé a los 12, también fue muy consciente a la hora de elegir a mi madrina. ¿No? Siempre buscaba que en verdad creyeran, porque sentía que eso que estaba haciendo era muy importante, ¿no? Así que bueno, eso. Feli, ¿cómo definirías, cómo relatarías tu adolescencia respecto a la fe? Sí. Bueno, en la adolescencia, nosotros justo cuando yo tenía 13 años nos mudamos de Argentina, la mitad de la familia, nos venimos para España, a Murcia. Y entonces para mí eso fue una ruptura muy grande a nivel familiar, porque durante muchos años después no pude ver a mis hermanos, los que habían quedado acá. Entonces eso me supuso a mí un proceso grande de no entender muchas cosas. Y donde me sentí como eso, como el desarraigo lo sentí y sentí mucha soledad, digamos, ¿no? A pesar de que, digamos, me fui con mis padres y me fui con otros hermanos, es verdad que cambié de cultura, cambié de lugar, cambié sin que sea una elección propia, ¿no? Entonces, de repente era enfrentarme a un mundo nuevo y para mí eso fue difícil. Por ejemplo, cuando llegas a Murcia, no sé, ¿seguís con esa vida de fe en familia, en la parroquia cercana a casa, en algún grupo? Bueno, mi papá estaba justo dando catequesis en la parroquia en ese momento. Mi mamá siempre dio catequesis en Argentina. Lo que pasa es que nosotros no seguíamos la misma fe, o sea, en el sentido de que no seguíamos tan convencidos, como no nos habíamos apropiado de la fe, ¿no? De mis padres, digamos, ¿no? Y cuando llegamos acá, mi mamá conoce a los cursillos de cristiandad, a la Congregación de Esclavas de Cristo Rey, y entonces empieza ella a ir, y un día nos invita, y a mí me invitan a un ejercicio espiritual ignaciano. Yo no tenía ni idea de qué era, porque además yo siempre fui al colegio público, o sea, nunca, o sea, si bien había estado en la parroquia, había hecho acción católica, todo esto, pero nunca de una manera tan personal y tan profunda. Vale. Y entonces hice el retiro espiritual, y ahí fue cuando yo tuve el primer encuentro fuerte con el Señor. ¿Que tenías cuántos años? 15 años, a los 15. Ahí sentí el abrazo de amor de Jesús, de Dios, o sea, fue impresionante. Nunca había sentido algo parecido. Y
y entonces empecé a ir a la congregación de las esclavas, y encima justo había una monjita que era argentina, entonces me identifiqué mucho con ella y empezamos a hacer dirección espiritual. Yo empecé a ir todos los fines de semana a ayudarlas, porque ellas servían a la gente que venía a hacer retiros espirituales. Y bueno, me sentía que estaba en la gloria, súper contenta. Y entonces al tiempo de estar ahí, yo les planteé que quería entrar a hacerme religiosa. Y entonces me dijeron que era mejor que esperáramos hasta los 18, que terminara el colegio, y de esa manera, entonces, bueno, ver si de verdad el Señor quería que yo entrara. Y en lugar de esperar, me enojé mucho. Me enojé porque no entendía, como si yo sentía el llamado y me decían que no, en ese momento no lo podía entender, ¿no? Porque para mí era como un rechazo más, ¿no? Me había ido del país, o sea, como que de alguna manera psicológicamente me había afectado, ¿no? Todo lo que me había pasado, y encima en esto que siento que el Señor me llama de verdad y que me siento tan bien, me dicen que no, ¿no? Entonces me enojo y ahí me alejo totalmente. Dejo de ir a la congregación, dejo de ir a misa, y ahí bueno, con mis amigas y saliendo de fiesta y... Pero claro, tú habías vivido tu vida de fe, Sí. entonces sabías lo que estaba Sí. bien, lo que estaba mal, Sí. y cuando te enojas, te rebelas y sí. te enfadas mogollón, Terrible. ¿qué revancha tomas sobre Dios? ¿Qué haces? Como que ¿Qué haces? ¿Qué haces? O sea, ¿sales de fiesta? ¿Sales...? En realidad, más que nada, era salir de fiesta, no ir a misa, o sea, no estar en oración. Bueno, ahí me empiezo a pelear muchísimo en mi casa, o sea, era como, era todo estaba, o sea, todo lo que tenía que ver con la fe, yo no lo quería. Y quería hacer mi historia, o sea, sí, porque claro, entonces ahí, a ver cómo te explico, entiendo que era algo que yo quería, ¿no? Y que lo que a mí me lastimó, me hirió, fue el ego mío, ¿entendés? Y cuando yo recién había llegado acá a España, yo había dicho que a los 13, ya me había dicho a mí misma que a los 18, cuando terminara el colegio, me iba a volver a Argentina. Y como soy de ideas ¿Cabezota? fijas, sí. A los 17 ni bien terminé el colegio, hice la selectividad, hice todo bien para entrar a la universidad, y dije, no, yo acá no quiero estar, porque yo ya dije que me iba a volver a Argentina y quiero ver a mi familia de allá y qué sé yo. Entonces trabajé, me junté la plata y me fui. Me fui sola, ¿no? Mis papás se quedaron acá. Claro, con mis porque otros tienes hermanos. Porque tenía otros hermanos allá en Argentina. Vale, y aquí te quedaba un hermano pequeño, todavía, más pequeño que tú. Uno más chico y después todos los demás mayores. Vale. Y entonces volví, una de mis hermanas con su familia me acogió en su casa durante ese primer año, y entonces viví con ellos. Y cuando recién volví, a los 2 meses me quería volver, pero yo no podía porque no tenía forma de volverme. Porque bueno, económicamente en mi casa siempre hubo inconvenientes, problemas, entonces yo sabía que tenía que buscarme las vos, yo, o no, de otra forma no había posibilidad. Y entonces... ¿Tú vuelves buscando qué? ¿Es que vuelves buscando qué? Vuelvo buscando a la familia, en verdad, esa familia que había quedado allá, que en realidad como se había dividido, pues no sabía dónde estaba, o sea, no sé qué estaba buscando. Tú buscabas ahí un vacío, algo. Sí, exactamente. Sí, tú tenías un vacío ahí. Un vacío terrible. Pero sin embargo, fíjate la contradicción que tenía, que aún así yo le había dicho a Dios, si vos me permitís irme a Argentina, yo me voy a meter en un grupo de pastoral. Y entonces, cuando llegué, me metí en una pastoral de jóvenes. Y entonces empecé a hacer misiones, nos íbamos a hacer misiones en lugares de gente con mucha pobreza. Pero tampoco era tan incoherente conmigo misma, ¿entendés? Y con Dios, o sea, no podía, que al final terminaba saliendo de los lugares en donde iba. Entonces estuve un tiempo en la pastoral y me iba.
me fui. Después estuve en otra parroquia y me iba, ¿no? O sea, porque yo sentía que el Señor me exigía ser coherente y hacer las cosas bien, obedecer, y yo no quería obedecer. Entonces, no podía seguirlo, ¿entendés? Entonces, en lugar de bajar la cabeza y decir, no, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? No, era lo que yo quería para mí, ¿no? Y a los 20 años conozco a mi novio, a mi actual marido, ¿no? Y bueno, me enamoro totalmente de él y empezamos una relación súper bonita y bueno, súper bien, todo, qué sé yo. Pero al tiempo, después de unos cuantos años, yo vuelvo a tener una crisis, pues me sentía muy vacía porque yo lo quería un montón, pero había algo en la relación que no funcionaba, ¿no? Que estaba ahí y entonces a los 23 él me pide matrimonio y además lo veníamos conversando, no es que de repente vino y me dijo, che, te voy a... No. Y en lugar de decirle, le dije que sí y después yo no podía más, o sea, necesitaba volver a la fe urgentemente porque mi alma estaba como sedienta, ¿entendés?, de volver a Dios no sabía qué era lo que quería para mí, ¿no? Entonces dejé mi relación, dejé mi carrera, porque a todo esto estaba estudiando, y estaba estudiando lengua y literatura, entonces todo lo que leía también no me hablaba de Dios, entonces todo me iba alejando un poquito más. Y yo sentía como una contradicción, porque yo, a mí me dicen que esto es la verdad, pero esto a mí no me llena en el alma, ¿no? Y entonces dejé la relación, dejé la facultad, dejé el trabajo, dejé todo, necesitaba volver al centro, volver al centro. Vale, ¿vuelves al centro? ¿Sigues en Argentina en ese momento? Sí, estoy en Argentina. Vale, ¿vuelves al centro y de qué manera vuelves al centro? Bueno, ahí empiezo, porque claro, cuando tuve 15 y tuve este primer encuentro con el Señor, bueno, me empecé a leer la vida de los santos, empecé a ver toda la vida de los santos y volví a hacer lo mismo, ¿no? Necesitaba que el Señor me hablara y me dijera algo, es que era lo que tenía que hacer. Y en ese momento mi mamá me dice, ay no, ¿a que no sabes a quién encontré? Y yo, ¿a quién más? Porque claro, me veía tan mal que no sabía, porque en ese momento ya había vuelto mi mamá para Argentina. Vale. Y entonces me dice mi mamá, ¿a qué no sabes a quién encontré? No, ¿a quién? Está Jime, pues bueno, mi guía espiritual está acá en Buenos Aires. ¿Cómo? Ella estaba acá en España, ¿no? Todo providencial. Esto era la monjita argentina, la monjita, vale. Sí. Y entonces me fui corriendo a su congregación y le dije, hola, necesito hablar. Y entonces ahí empecé de vuelta la dirección con ella. Y entonces, bueno, me empecé a preguntar esto, el tema de si era mi vocación, si era religiosa o no, o si era para casarme. Y en ese momento también conozco a la Virgen de Garabandal en mi búsqueda, ¿sí? Y a la Virgen del Cerro en Argentina, que está en Salta. Y cómo los conozco también, porque bueno, en ese momento también voy a hacer un retiro de Semana Santa, por supuesto. Todos mis retiros, casi todos fueron en Semana Santa, que fue donde más gracias tuve, gracias a Dios. Y en ese retiro, bueno, conocí a la parroquia con la que después seguí un tiempo. Y un día, estando rezando, pidiendo, no sabía para dónde tirar, me llega un folleto de la Virgen del Cerro, que había una peregrinación. Y entonces con uno de los chicos de la parroquia le digo, mira, hay una peregrinación, justo veníamos hablando, él me dio un montón de libros para leer, leí, me acuerdo de La Sombra del Padre, que es hermosa, ¿no? De cómo hacer natural la fe y vivirla de esa forma. Y entonces nos fuimos a la peregrinación de la Virgen del Cerro. Y bueno, yo ahí le pedí a la Virgen, además de obviamente toda la dirección espiritual que estaba teniendo, y le llevé mi hojita y se la dejé en el santuario. Y dije, ayúdame porque en verdad no sé qué quiere Dios para mí. Yeah. Y entonces, pues yo quería, si seguía de forma laica, quería que
tener un chico con fe. Y si seguía de religiosa, quería que me lo dijera para ver qué era lo que tenía que hacer. Y cada vez que yo lo rezaba y lo pedía, bueno, me llegaba un mensajito de mi marido. Y siempre, y cada vez que, un marido, ¿no? Pero claro, esa relación había quedado rota, ¿no? Porque yo lo había dejado. Y humanamente, decime cómo haces para arreglar eso. Y entonces yo no sabía cómo hacer porque yo lo amaba profundamente, pero lo único que nos faltaba era Dios en nuestra relación, porque era ese vacío, ¿no? Entiendo, con mi dirección espiritual y todo, de que mi vocación es el matrimonio, y entonces también comienzo a hablar con él, ¿no? Y empezamos a hablar de otras cosas, empezamos a hablar de Jesús, empezamos a hablar, o sea, Dios se va metiendo poquito a poquito en nuestra vida, y la Virgen, en ese momento yo también me consagro a la Virgen, cosa que nunca, yo no era de la Virgen, siempre fui de Jesús y de rezarle a Jesús, pero ahí se me mostró la Virgen y me dijo, che, si venís conmigo, vamos para adelante. Y entonces ahí la descubrí, ahí entendí la importancia del rosario y bueno, poquito a poco, siguiente peregrinación a la Virgen del Cerro, vino Mauri conmigo y entonces fuimos los dos. Y bueno, y él se fue empapando sin entender mucho, porque él no entendía mucho lo que yo le estaba planteando. Porque de repente yo había tenido como esta vuelta tan fuerte a la fe y él era como, pero pará, pasó todo esto, que no te entiendo, ahora me hablas de Jesús, no entiendo, ¿entendés? De una relación que en verdad, en la que yo había estado totalmente alejada. Y bueno, por eso siempre digo que es mi San José, porque él sin entender mucho como que siguió, ¿no? Los pasos de... Y entonces en ese momento yo le planteé, le dije, mira, si nosotros seguimos, esta relación tiene que cambiar, porque no podemos seguir igual que antes. Y entonces ahí ofrecimos nuestra castidad hasta que nos casáramos. Y así estuvimos 1 año y medio, creo, después, hasta que nos casamos, el 2 de julio del 2016. Y bueno, y esa fue como mi vuelta más fuerte a la fe, ¿no? Sigo un proceso, porque la verdad que, o sea, cada vez cuanto más cerca estoy, más me doy cuenta de mis miserias y de mis cosas y de que amar a Dios es todos los días, no sé cómo... Sí, es una forma de vida, no es algo que hagas puntualmente los domingos. Exactamente. Todo cambió, mi vida tiene sentido desde otro lugar. Él es el centro. Hoy cada vez que voy a hacer algo le pregunto a él primero, ¿no? Lo rezo. Y es impresionante la oración como me da respuestas. Y no me doy cuenta, capaz que estoy pensando en otra cosa o estoy, ¿viste? Porque uno va acelerado y él, bueno, nada, siempre está ahí. ¿Tenéis hijos? Tenemos 2 hijas, bueno, sí, una de 6 que acaba de cumplir y otra de 2. Y bueno, también voy aprendiendo cómo es ser un matrimonio católico, porque no es sencillo, ¿no? Hay muchas cosas que tampoco uno comprende mucho, o que yo comprendo desde la fe y mi marido no lo comprende tanto, entonces como que es, ¿viste? Ir como equilibrando un poco entre los dos. También la entrega que supone, ¿no? Lo voy aprendiendo, pero sí que comprendí que Dios para mí es transversal a mi vida, no es un ítem, Él es el centro y tiene que ser el centro, porque si no es el centro es muy fácil desviarse, irse para otro lado, ¿no? Y deja de tener sentido todo. Me gusta porque lo estás definiendo súper bien, o sea, Dios, Jesús, la fe católica, no es un pin que te pones aquí, ¡ping! Exactamente. Y llevo mi pin en la solapa de mi chaqueta para que todos vean que sí, vale, me he puesto el pin. Claro, es que no es eso.
Sí. Pues lo estás definiendo fenomenal, o sea, no. Es más, en cuanto más uno quiere estar cerca de él, más quiere que no lo vean. No sé cómo explicártelo, o sea, es como... por eso para mí esto supone como también un desafío, porque de verdad que quiero que sea algo más íntimo, algo de entre nosotros. ¿entendés? No, pero bueno, a ver... Pero o sea, digo, entiendo que quizás el Señor quiere que de alguna manera, bueno, llegue a otros, ¿no? Pero el matrimonio con Dios no tiene nada que ver a una relación sin Dios. O sea, porque incluso también el amor que... toda la recomposición de la relación, si Dios no hubiese estado, bueno, no hubiese sucedido, ¿no? Porque para mí el perdón es divino, no sé. Y bueno, eso, no sé qué. A ver, te entiendo en el sentido de no voy a ir con una pancarta, en plan, No. ¡Oh, hola, ¿qué tal? Me llamo Feli, creo en Dios. Pero es verdad que tú estás dando testimonio, o sea, estás dando testimonio de tu vida, estás dando testimonio de tu matrimonio, estás dando testimonio con tus niñas, las que estaréis educando en la fe católica. Sí. Entonces, bueno, aunque sea algo íntimo, algo pequeño, algo en el fondo es grande, sí. Porque aunque vosotros no vayáis con la pancarta con luces de neón luminosas, ¿vale? Vosotros realmente estáis dando testimonio, o sea, con vuestro hacer. Sí. Entonces... Pero no, me ha encantado. Bueno, y la capacidad, o sea, el poder de la oración, porque, bueno, mi mamá siempre fue de la Legión de María y todo, y yo siempre fui tipo, ay, pero no porque con mi mamá nos chocábamos por las personalidades, ¿viste? Entonces, ¿por qué va a rezar si al final no se consigue nada, hay que ir a hacer cosas? Y la verdad es que sin la oración de mi mamá, sin la oración de mi mamá, yo acá no estaría seguro, porque es la que, y a pesar de todo y con todo, ¿no? Porque somos muchos, ella sí persevera, pues le tiene un amor a la Virgen que yo la admiro, o sea, no la admiro. El otro día escuchaba una charla que era Sociedad y no me acuerdo que se dio, y hablaba de la reverencia, ¿no? Con el otro, y para mí, bueno, solo te tengo que ser reverente con mi mamá porque la fe que ella tiene es impresionante. Feli, me ha encantado tenerte. Bueno, no, estoy súper feliz, porque es que además es que ha sido muy gráfica, entonces que a veces no sabemos cómo aterrizar para hablar de estas cosas y tú lo has definido fenomenal, así que bueno. Me he quedado sin tiempo. Gracias a vos. No, gracias a ti por estar hoy aquí con nosotros, gracias. Bueno. Pues nada, amigos, que lo que ha dicho Feli, de verdad, que es que ha sido muy gráfica, que ser católico, creer en Dios, no solamente la cruz ni el pin que nos pongamos para que los demás vean que somos católicos. Ser católico es el estilo de vida que nosotros tenemos que llevar, ¿vale? Y que tenemos que ser para que seamos testigos de la verdad, testigos de la fe, y que los demás lo vean, y no sea una cosa solamente de domingo. Así que no me enrollo más, ¿vale? Os veo la próxima semana. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.